Buenas, mis amados, ¿cómo están? Bueno, aquí ya finalizando el tabernáculo hecho de Moisés, pero esa era una sombra. Nosotros tenemos el original, el que estaba en el cielo, a Jesucristo y su Santo Espíritu. Bueno, es tan importante, y sobre todo en este tiempo y a las generaciones que nos ha tocado vivir en este tiempo. Hemos madurado en el tiempo viendo grandes señales y grandes milagros, pero también esa generación estuvo corriendo detrás de esos hombres y mujeres que generaban esos señales y esos milagros, casi que endiosándolos. En muchos de estos lugares se hizo más importante el hombre y la mujer que transportaba a Dios que el mismo Dios. Pero en este momento, en nuestros tiempos proféticos, en donde todas las cosas van a ser restauradas en la iglesia, y una de las cosas que va a ser restaurada en la iglesia es que Dios es un Dios personal. Usted tiene que aprender que no tiene que ir a Dios a través de el pastor, de la pastora, del hermanito, del que se llaman apóstol, del que llaman profeta. No. Usted tiene que aprender a ir a Dios como su Padre, como su Redentor, como su Salvador, como aquel Dios que no está muerto, que está vivo, que no es un yeso, que no es un madero, y que anhela, desea entablar una conexión de vida con sus hijos. Entonces, el altar del perfume, que es aquel lugar donde se derrama el corazón del hombre por la presencia tangible, visible de nuestro Dios, porque todo lo que el Espíritu Santo hace es visible. El Espíritu Santo no hace algo que sea solo espiritual, no, Él materializa lo espiritual. Porque cuando Cristo, que es el verbo, que es la palabra de vida, la palabra que tiene el poder para poder sostener y crear todas las cosas, es dada de la boca de Dios a través de un hombre o de una mujer, en ese momento el Espíritu Santo hace que esa palabra se convierta en realidad. Entonces, el altar del perfume, lo que lleva al hombre y a la mujer de Dios, porque ya no hay cortinas, ya no hay una mesa con panes con levadura, no hay un candelero, no hay tantas aguas para limpiarse, para lavarse, ni hay aceites para estar echando la lámpara, ni para estar rociando los panes, ni hay un candelero con incienso y todas las hierbas aromáticas para quemar. No, ahora todo ese servicio se hace dentro de nuestro corazón, pero el resultado no es como aquellos lo hacían todos los días esperando que una vez al año solamente el sumo sacerdote de turno tuviera la oportunidad de poder conectar con Dios. Hoy, por nuestro Señor Jesucristo, que ya te lo he dicho tantas veces, Jesús representa la salvación y el por qué podemos tener acceso a ese lugar, por los méritos de su sacrificio para volver a pagar por una vida que era de Él antes. Y Cristo, que es la palabra que Dios envía. Ya, y como te decía en capítulos pasados, Jesús está en cuerpo glorificado alrededor del Padre, pero la palabra y el Espíritu tienen que caminar juntos. Cuando la palabra y el Espíritu caminan juntos, transforman cosas. Por eso es que tú vas a ver en todas las cartas
habladas por los apóstoles. Ya no vivo yo, vive Cristo. Cuando la palabra de vida, cuando la palabra que sale del corazón de Dios está en tu boca, el Espíritu Santo hace cosas. Por eso lo sobrenatural que hoy hace que la gente corra detrás de una persona, porque no vemos lo sobrenatural en nuestro ambiente, va a ser en esta generación de jóvenes que viene. Te lo he repetido muchísimas veces a través de estas enseñanzas. La generación que viene no la vas a embriagar solo con sermones. La generación que viene se va a mover en el poder de palabras que hacen que el Espíritu Santo cree vida. Pero para lograr eso, solo se logra con la fórmula de nuestro Señor Jesús. El Nicodemo le dijo: Señor, yo sé que lo que tú haces no puede venir de un hombre regular. Eso no puede venir de alguien, sino de alguien sobre quien la mano de Dios está, o sobre quien Dios está enviando. Porque las señales, las palabras y los milagros que tú haces solamente vienen de Dios. Así mismo va a reconocer todo el mundo, pero ya no en una sola persona. No sé de qué maneras y formas te lo he dicho a través de toda esta serie. La iglesia de hoy va a ser restaurada con el poder de Dios en toda la iglesia. Ya no va a volver a ser la figura central un hombre o una mujer. La figura central va a ser Dios. Va a ser Cristo a través de una palabra de poder, resucitando, dando vida, y el Espíritu Santo acompañando esa palabra. Pero para que eso llegue, tenemos que seguir esa fórmula del Señor. Él dijo en Juan 3:2 en adelante: yo doy testimonio o hablo de lo que yo oigo que Él me dice. O sea, Él no hablaba sus palabras, Él hablaba las palabras que Dios le daba para hablar. Y ese es el tiempo que viene para la iglesia, en donde los hombres y las mujeres de Dios, dado su intimidad con Dios, van a aprender a hablar lo que oyen que Dios les dice. Y basado en esa llenura de Cristo, siempre tendrán palabra coherente. No estaremos haciendo, tuve que hasta apuntar esto en mis tiempos de estudio, porque es lo que regularmente estamos viendo hoy en día, ¿no? Que es que usamos versículos bíblicos para nuestro acomodo, pero no va a ser así en el tiempo que viene. No te van a servir entrelazar un versículo con un paralelo que se sostiene con otro paralelo para sostener algo que tú quieres que Dios haga. Sí, porque ya hemos hablado de eso. No respetamos la soberanía de Dios, sino que queremos que Dios haga conforme a nosotros nos place, no preguntando la voluntad de Él, que fue lo que el Señor Jesús decía, que Él testificaba y hablaba de lo que Él escuchaba que le decían, y que Él hacía lo que Él veía que el Padre le mostraba que tenía que hacer. Y dice en el 5:30 de Juan: porque no vine a hacer lo que yo quiero, lo que a mí me parezca, lo que me dé la gana, porque en pocas palabras dice: no he venido a hacer mi voluntad sino la de Él. Pero para esto tenemos que regresar a meditar en las palabras que Dios nos anuncia, porque muchas veces extraemos un versículo que nos gusta y lo juntamos con otro versículo para lograr una esperanza enlazada por el hombre, no por la boca de Dios. Sí, pero profeta, esa es una promesa. Sí, el problema es que hay muchísimas promesas. Tú las tienes todas. El gran problema es de identidad divina.
Sí, mira esto. Un versículo es parte de un texto. Esto es un poquito afuera del tema. Un versículo es parte de un texto. Si se aísla el versículo del contexto, que es lo que se hace o se ha hecho para poder tener sermones motivacionales, donde solamente se gira llevando a todas las personas, enlazando un versículo con otro versículo, a animarle, a crearle esperanzas, pero que no tienen vida. Usted puede juntar muchas promesas y leerlas, pero si la persona que está recibiendo todo ese sermón motivacional no tiene desde el principio las palabras que Dios habló para llegar a ese versículo, usted va a hacer esto. Cuando usted aísla un versículo del texto y no tiene en cuenta el contexto de lo que Dios estaba hablando en ese momento, trastornará el significado del mensaje en el texto, porque usted lo tuerce, y aunque no lo quiera, lo va a salir torciendo, porque usted está buscando un fin, llegar a explicar algo que usted quiere que la gente tome, pero se ha olvidado del contexto del versículo. En este tiempo, esta generación que viene se va a dar cuenta de la importancia que es estar lleno de Cristo y el Espíritu, porque los dos te dan la identidad. Pero tú tienes que tener en cuenta que para hablar en un versículo, tú tienes que tener el contexto anterior del versículo, lo que te obliga a una narración completa de todo el pasaje dado por el autor, que es Dios a través de Cristo y el Espíritu, para decirte el por qué dio esa promesa, para qué la dio. Fíjate, yo tengo este escrito en el principio de mi Biblia, de tiempos atrás, porque si usted quiere averiguar el por qué, el cómo y el para cuándo, cosas que hemos estado hablando muchísimos capítulos atrás, usted se va a centrar en la vida de Cristo. Usted necesita saber qué Dios estaba diciendo, para quién Dios lo estaba diciendo, por qué Dios les estaba diciendo eso, qué quería Dios que hicieran cuando les decía eso. Entonces, cuando usted coge un versículo solo y lo saca, usted se borra toda esa película. Entonces usted puede entregar cosas a medias tintas que no van a dar los resultados que tienen que dar. Mire esto. Por eso de ahí la importancia de orar, pero de orar no como siempre hemos estado orando, sino orar por aquel que tiene mi vida en sus manos, entendiendo que mis tiempos, mis caminos, mis asignaciones de Dios dependen de que yo le escuche y Él me muestre. Y eso no se logra en un sermón. En un sermón te puede llegar una palabra de Dios que te motiva, que te incentiva para ir a ese lugar a buscar lo que Dios te mandó a decir con otra persona, porque tantas veces que Él ha tratado de decírtelo, no has escuchado. Entonces, en ese momento de intimidad donde Él te va a enseñar las cosas. Las personas que no oran o hablan con el Padre están expuestas a que las fuerzas de maldad lo venzan fácilmente. Lo único que vence los poderes de maldad que dominan al hombre son desde el mundo celeste hacia él. Esas huestes de maldad y de poderes solamente se vencen con una oración de fe. Y profeta, ¿qué es una oración de fe? Ahí vi que levantaste la mano. La oración de fe la podemos describir aquella que está basada en creer lo que Dios te ha dicho,
pero confiar que Él va a hacer lo que te ha dicho. Por eso es que en la relación con Dios, en esa intimidad personal con Él, es donde las personas desarrollan lo que Dios tiene para sus vidas, lo que Dios preparó desde la eternidad para Él. ¿Por qué razón? Porque en la única manera que usted recibe quién usted es y qué es lo que usted tiene y qué es lo que usted representa, es en la unión individual con Dios. Por eso es que no es que haya grandes hombres en el Evangelio, no, hay grandes hombres de rodillas delante de Dios. Los grandes hombres a los que admiramos tanto, ellos son grandes, pero delante de Dios. Delante de nosotros no deberían de ser grandes. Deberían de ser sencillamente expositores de que portan a Dios, no hacerse el centro del Evangelio. Por eso es que es tan importante poder aprender a vivir en el quién soy, qué represento, y qué es lo que yo tengo de lo que Dios me dice que yo soy. Cuando usted aprende quién usted es, qué somos y qué tenemos, en ese momento se empieza a desarrollar el reino de Dios. Porque el reino de Dios no se va a desarrollar en la tierra, el reino de Dios se desarrolla en creyentes que viven en la tierra, en donde en sus corazones es identidad, es saber quién soy, qué tengo y qué me enviaron a hacer. Y es entonces cuando usted está en ese nivel, en esa dimensión de Dios, en donde lo divino lo está alcanzando a usted, es cuando la manifestación de Dios fluye como luz. Cuando una lámpara está sin conectarse a la corriente, como te decía la vez pasada, no es nada, es oscuridad. Y si medio lo coloca y medio prende y medio se apaga, no tiene buen contacto con la corriente. Pero lo que hace que refleje luz es la corriente. Nosotros somos igual. Nosotros cuando reflejamos a Dios es cuando lo divino toma vida en nosotros. Entonces es cuando lo sobrenatural, para los que no vivimos en ese lugar, se hace posible, se hace una manera de vivir en Dios, se hace natural. O sea, lo natural sería que Dios nos usara para que los que no conocen al Señor vieran lo que está fuera de lo normal. Para ellos sería lo sobrenatural, pero para la iglesia debería de ser natural. Las señales, los milagros, las palabras poderosas de Dios que dan vida, que resucitan esperanzas. De eso se trata la identidad con lo divino. Es donde por esa relación llega la identidad que se recibe de Dios y se adquiere en esta relación íntima con Él y guiados por el Espíritu Santo, oraciones que nos embisten de la armadura de Dios y del poder de su gloria. Pero no solamente en ese lugar ganamos esas cosas divinas, sino que hay que entender que para poder llegar a ese estado tenemos que abrir nuestro corazón, enseñarnos cómo somos, decirle: Padre, mira, tengo estos problemas,
yo no puedo solucionar esto. He tratado de mejorar en esta área mi orgullo, mi jactancia, mi arrogancia, mi prepotencia, porque como te lo he dicho tantas veces, a lo mejor ya no estamos en adulterio, en robo, en fornicación, en droga, en alcohol, pero tenemos otras cosas que nos trancan. ¿Por qué razón? Si tú miras en las explicaciones que ni sé en cuántos capítulos atrás está de lo que era el lavacro en el tabernáculo de Moisés, era un lugar lleno de agua pura, clara, limpia, donde había un jarrito y donde cada persona que iba a atravesar la cortina para entrar al lugar santo debía de coger agua y limpiarse y lavarse las manos y los pies. Señal de las manos de las obras que hacemos y de los pies hacia donde nos dirigimos. Y lo hacían cada vez que iban a buscar del Señor, allá en la presencia. ¿Por qué razón? Porque no podemos tratar de que lo santo, de que lo divino nos cubra si nosotros no estamos expuestos permanentemente a tener un lavacro espiritual con Dios permanentemente, constantemente, antes de buscar al Señor, presentarnos como nosotros somos. Pero si aprendemos a abrir nuestro corazón conforme somos y en el cómo estamos hoy, habremos avanzado, porque le estamos no solamente enseñando al Señor que tenemos temor de su santidad, sino que queremos que el Señor nos ayude, nos limpie. Y te tengo una noticia: nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que ese proceso venía, el Padre colocó en Él todas nuestras luchas de tentaciones y seducciones al pecado, todas aquellas cosas que nos dominan y nos atan a los placeres de este mundo. Nuestro Señor pagó por ellos. Y hay sangre mejor que el agua para ir allí y decirle: Señor, no puedo, esto me domina, esto yo trato de dejarlo, pero vuelvo y caigo, como decía el apóstol Pablo. Las cosas que no quiero hacer son las que termino volviendo a hacer, y las que quiero hacer no hago. O sea, tenemos que aprender a que la vida espiritual es un edificio que se va haciendo ladrillo tras ladrillo, piso tras piso. Es algo que nos va a durar toda la vida hasta que partamos con el Señor. Pero la inconformidad debe de ser que no nos acostumbremos a que lo que hemos vivido y lo que tenemos por tantos años en el Evangelio, eso es el reino de Dios. No, el reino de Dios es poder de Dios. El reino de Dios es poder de palabra que transforma vidas, resucita cosas. El Evangelio del Señor es poder de cambio. De eso es que se trata. También es un lugar en donde aprenderemos a escucharle y a darle gracias en todo tiempo, porque Él se ha propuesto reproducir su vida divina en nosotros, en que lo sobrenatural sea un estilo de vida por medio de vivir para Él. Y para que esto pueda suceder, Él debe de llevarnos por su Espíritu a una relación estrecha con Él. Esta es la mayor prioridad de nuestro Dios: darnos identidad divina como hijos. Esto es algo bien maravilloso. Cuando yo miro los hechos de los apóstoles, gente que no sabía ni leer, gente que dependía de aprender, de escuchar a aquellos que sabían leer. El 1% se cree que de aquella generación podía leer, mas sin embargo ellos sabían algo: que el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, de David,
de los profetas, quería vivir con ellos, y ellos siempre aprendieron en ese temor religioso de aquella época que a Dios no se le podía ni mirar. Y ahora resulta que los apóstoles les enseñaban que era que Dios quería vivir dentro de ellos. Entonces, claro, ellos que por centenares de años habían traspasado generacionalmente de forma oral estas cosas, y ahora aparece que Dios quiere vivir en ellos, y Dios empieza a hacer manifestaciones con ellos. Entonces ellos comenzaron a creer de una forma brutal, por decirlo así, porque era creer que Dios quería con ellos. Entonces esta gente no solamente eran llenos del poder de Dios, sino llenos de Dios. Ellos que por descendencia sabían que eran el pueblo de Dios, ahora vivían esa experiencia. Y eso es lo que le falta a la iglesia, esa identidad, no literal de que somos hijos, sino esa identidad real de que Dios vive. Y si Dios vive, Dios tiene que hacer cosas como Dios. ¿Qué es lo que le estorba? Nosotros. ¿Y cómo le estorbamos? Porque demanda sacrificio, demanda sacrificar los deseos y los placeres de esta vida. ¿Por qué razón? Porque nos enseñaron un evangelio, y digo nos enseñaron porque esto viene como de los años 60. Ahora es que esta generación está cambiando todo. ¿Por qué? Porque está profetizado que Él iba a estar retenido en el cielo hasta que todas las cosas fueran restauradas. No, te lo voy a leer mejor, para que tú mires esto tan impresionante. Viene el apóstol Pedro hablando en su segundo sermón a aquellos que conocían de Dios, pero que eran acusados por el dedo de Pedro ahora, que le habían dado muerte al que era el autor de la vida, pero que aún así el autor de la vida, si se arrepentían, Él iba a desear morar con ellos. Y aún más, que el deseo de ese Dios era que ellos moraran en Él. Y entonces dice en el versículo 19: por tanto, arrepentíos y convertíos a Dios. Arrepiéntete de la vida que estás llevando, ¿ya? Para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio es tiempos de favor, es esa acción de influencia divina de parte de Dios para el hombre, el cual le toma todo su corazón, ¿ya? Y comienza a influenciar sobre él para que él pueda alcanzar, desarrollar, poseer las cosas divinas que Dios preparó para todo aquel que no solo crea, sino confíe que Dios lo puede hacer. Entonces dice: venga a la presencia del Señor, y Él envía a Jesús el Cristo. Cuando Pedro está hablando de esto, ya el Señor ha resucitado, ya ha ido a la cruz, ha muerto, y Pedro está diciendo: y Él envía a Jesús el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir o debe de retener hasta el día, o sea, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. O sea, está profetizado que viene para esta generación
un tiempo de refrigerio donde la vida en el Espíritu va a ser la mayor fuerza que el mundo va a poder conocer. Porque vienen tiempos difíciles, sí. Que la iglesia va a estar metida en esos tiempos difíciles, sí. Porque no es el final. Son tiempos difíciles como la humanidad ha sufrido a través de todos los siglos. Y es tiempo de ira de Dios. Pero no la ira final. Porque aún en medio de la ira, la misericordia, el amor, la compasión de Dios es mayor que el delito del hombre. Y Dios espera que se arrepientan. Pero hace falta una iglesia que no solo sea palabras, gritos, saltos y emociones. Hace falta una iglesia que cuando hable suceda lo que Dios le dijo y le mostró en la intimidad, exactamente como lo hacía con nuestro Redentor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Porque no vamos a ser ni menos ni más. No seremos por debajo del Maestro ni por encima del Maestro. Seremos la copia de lo que Él hacía. Si la iglesia hace lo que el Señor nos enseñó, tendremos una iglesia poderosa, una iglesia que va a caminar en lo sobrenatural. Tú no tendrás que ir a un servicio para ver señales y milagros. No, cada miembro de cada iglesia tendrá en la calle, tendrá en su casa, tendrá en el trabajo, tendrá en su empresa la oportunidad de Dios para mostrar lo divino. Oh, Dios mío, viene un tiempo glorioso. Serán difíciles, como muchos tiempos, como los mismos apóstoles vieron tiempos impresionantemente de hambruna, de enfermedad, de persecución, de muerte, pero aún en medio de todos ellos establecieron el reino en el corazón de hombres que llegaron a dar la vida por esa vida con Dios. Pero claro, esta vida divina, para vivir como hijos de Dios, si somos hijos de Dios, tenemos que ser embajadores de Dios, como Él mismo lo dijo. Si somos los embajadores, los representantes de Dios, tenemos la autoridad, tenemos el poder, tenemos el ser como hijos de Dios. Tendremos lo que Él dice que nosotros tenemos y haremos las cosas que Él dijo que íbamos a hacer. Pero esto demanda sacrificar los deseos que ofrece el mundo y sus placeres. Todo por edificar una vida solo para Él. Fíjate, viene un tiempo, y esto va a ser muy importante, en que las congregaciones en el mundo entero no tendrán que hacer entretenimientos para mantener la gente, para que la gente no se vaya, para tener la gente contenta y estar inventando cosas de placer, cosas que los haga felices. No, esa misma gente estará demandando subir a la esfera, al nivel de lo sobrenatural, cuando vea que sucede con el amigo, cuando vea que sucede con el hermano, cuando vea que sucede con el vecino, y el que lo veía aún en posiciones más inferiores, ahora se da cuenta que esa persona pudo acceder a que la gloria de Dios se derramara sobre su vida y empezar esa persona a ver en aquel que conoce la vida de presencia de Dios. Porque una cosa es hablar de Él y una cosa es estar con Él. Una cosa es contar historia de la Biblia y otra cosa es que la Biblia te haga historias a ti, que comience a escribirse. Yo siempre digo, inclusive aquí en el libro de los Hechos, y la gente
que he tenido la oportunidad de visitar, les he dicho lo siguiente. Yo aquí en el libro de Hechos tengo anotado, no sé si lo podrás mirar, dice: ojo, hijos, capítulo 29 de Hechos. Y tú dices: pero ¿cómo así, profeta, si no hay sino hasta el 28? Ah, sí. Lo que pasa es que el capítulo 29 lo escribe la iglesia de esta generación. El empoderamiento de la iglesia a partir de esa vida de presencia, de comunión con Cristo y el Espíritu Santo, para poder exhibir las riquezas de Cristo Jesús. Ya estamos esperando la venida de nuestro Redentor, pero mientras tanto la iglesia de hoy escribe el capítulo 29 de Hechos. Una iglesia empoderada. Eso fue lo que se propuso Dios en Cristo Jesús. Ahora te voy a dar un chispito aquí, no es para confundirte, pero sí quiero dártelo. Sé que lo he hablado por ahí, algunos chispitos en otros capítulos, pero cuando tú entiendes el nombre de Cristo Jesús, que te lo he separado en muchos capítulos, Jesús es la salvación. Jesús representa el Cordero que Dios mismo se hizo. Uy, espera un momentico, profeta, ¿cómo así? Sí. No sé si esto te va a quedar grande, pero llegó la hora. Dice Apocalipsis 13:8 que el Cordero de Dios, hablando de Jesús, fue inmolado antes de cualquier cosa que Dios hiciera en este mundo. Y Pablo anuncia por el Espíritu Santo en Hebreos 10:5 que Cristo dice: me preparaste cuerpo. O sea que Cristo era primero que Jesús. Ay, 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 esta te va a doler, porque es la misma confusión que presentan los judíos. Solamente aquellos que logran entender lo que te voy a decir ahora pueden entender que Dios se hizo un cuerpo para Él mismo y que ese cuerpo es Jesús. Ahora, por el cuerpo llamado Jesús, en donde iba a habitar el Cristo, porque ese cuerpo era el que iba a vencer el mal del mundo, ese cuerpo era el que iba a cargar los pecados del mundo. Por ese cuerpo, en donde iba a morar Cristo, Dios se hizo para Él ese cuerpo. Al Dios hacerse ese cuerpo para Él, como lo dice Colosenses, la imagen visible del invisible Dios. Entonces, aunque Jesús fue hecho para que Cristo morara en Él, una vez que Jesús fue hecho para Cristo, hizo parte de Dios. Ay, yo sé que en algún momento voy a retomar esto para explicarlo bien con todas las escrituras. Pero ¿por qué quiero llevarte a esto? Porque cuando la iglesia entienda que no se puede quedar solamente en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, porque los méritos de lo que Jesús hizo para darle vida eterna a cada persona que cree y confía en Él, eso que Él hizo es lo que te da el puente, el camino, la entrada para que Cristo, la palabra que sostiene todas las cosas, la palabra que mueve las cosas, more en ti. Y dice Pablo en Efesios, para que more por la fe. Creer y confiar en Él. Y que eso que tú crees y confías que Él va a hacer, sea enraizado en el amor. ¿Por qué razón?
Porque cuando usted no puede entender esto, usted no puede entender que el sacrificio hecho, ya fue hecho, te da acceso para poder entrar en la dimensión de lo divino. Ay, Jesús está sentado a la derecha del Padre, pero a quien Él portó en la tierra, que es Cristo, está con nosotros, está en la Escritura, está en las palabras que Dios nos habla, está en las confirmaciones que el Espíritu Santo nos da. Aquellos momentos en que tú vas leyendo un pasaje que has leído muchas veces y de pronto el Espíritu Santo en esa intimidad con Dios te revela una palabra, te está revelando a Cristo. Para ti no se había revelado. Aquí en la Escritura ya está revelado hace tiempo. Pero solo la vida de la intimidad es la que te lleva a esa revelación de Cristo. Si usted no tiene la revelación de Cristo, usted no tiene una palabra de vida que el Espíritu Santo pueda hacer realidad. Mire, te voy a dejar con este, dice del restaurante, la entrada antes de comer el plato fuerte. Se la voy a leer, pero aquí vamos a empezar la próxima semana. Hebreos 4:14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, no dice Jesús Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia? Por los méritos que Él hizo para nosotros. Cuando el Padre lo convirtió en pecado en el Getsemaní, que quitó su rostro de Él por un tiempo, y después Él fue y pagó el castigo que nosotros deberíamos de haber pagado por pecar contra Dios. Exhibió públicamente que había pagado el castigo y que aunque portaba nuestro pecado, Él no pecaba. Él solamente llevaba el pecado, como aquel cordero al que Aarón le ponía las manos y lo despachaba para el desierto. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia por sus méritos, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para ayuda oportuna. Solamente decirte que esa palabra gracia, que muchas veces la hemos vuelto una desgracia cuando compartimos del Evangelio, o cuando nos aferramos a cosas muy livianas, muy light, es la influencia divina sobre el hombre para favorecerlo con una dádiva de Dios. Aunque no lo merezcamos, Dios desea manifestarse en nosotros. Ahora, ¿nosotros deseamos que Dios se manifieste? Yo sé que vas a decir que sí. Yo sé que vas a decir que lo quieres, que lo deseas. ¿Estarás listo para ir al Dios de la gracia, en donde Jesús hizo un camino y pagó el precio para que pudiéramos llegar a ese lugar y poder conectar con lo divino, y que lo divino sea luz a través de nosotros? ¿O todavía estamos como aquellos que aman a Dios pero aman las cosas del mundo? Aman su casa pero aman a Dios. Aman su lujoso carro y quieren amar a Dios. Aman su dinero en el banco
y quieren amar a Dios. Pero en verdad Dios para ellos es como en mi país dice, es la patica del conejo de la buena suerte. Así se ha convertido Dios para el evangelio de hoy. Tener a Dios es una fórmula de suerte, una fórmula de bendición, pero eso se va a terminar. Esta generación va a demandar lo divino, y te lo he dicho muchísimas veces, no se van a contentar con un sermón, ni por más bien que lo prepares. La generación de hoy, la que está pujando, va a ser una generación que se está creciendo y desarrollando por los hombres y las mujeres de Dios que se mueven en lo sobrenatural. Y ellos van a desear moverse en eso, no en entretenimientos. Lo vas a mirar en el tiempo y no muy lejano. Padre, te damos gracias, Señor, porque solamente cuando tú haces las cosas son poderosas. Señor, yo sé que aún me falta crecer mucho, y me falta aprender mucho, y me falta inclusive ir a ese lugar que tú nos llamas. Pero una cosa sé, edifico día a día, segundo a segundo, semana a semana, mes a mes, porque no estoy conforme con lo que tú tienes en mi vida ahora. No porque tú no me lo hayas dado, porque yo no lo he sabido tomar. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gracias, Espíritu Santo.